Lo primero, cuando yo leí la línea que fue redactada por ustedes en instancias anteriores en ese itinerario, dije, uy, qué complicado que es esto, porque está planteando promover en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en el barrio donde trabajamos y es una obra comunitaria, el pensamiento crítico, flexible y creativo. Menudo desafío, ¿no? Nos metimos, ¿eh? Y además que permita analizar, comprender, hasta ahí llegamos con el pensamiento visible, y transformar la realidad, ¿eh? Yo hoy cuando Julián cerraba su conversación, él dijo, y ahora me voy, los dejo porque voy a pescar, ¿no? Voy a dejar de hablar de la pesca y voy a pescar, ¿no? Ahí está esa transformación y vamos a tratar de meternos adentro a ver si podemos sacar en 10 minutos alguna conclusión. Mi idea es que tratemos de desentrañar de qué hablamos en cada una de estas tres modos de pensar y a partir de allí podamos, incluso para que escuchar otras voces, que ustedes nos ayuden contándonos alguna experiencia. Fíjense, cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de pensar de una manera determinada, de pensar claro, de pensar profundo, de pensar preciso, de pensar fundamentado, de pensar desde las implicancias, de pensar perspectivas, de pensar con esa, digamos, cualidad de tratar de desentrañar realmente lo que queremos y ver cómo lo podemos delimitar y lo podemos comprender a fondo. ¿Qué nos dijo Julián referido a esto, ¿no? Que yo como pesqué y creo que hoy quedó muy claro. Hay que saber pescar y dejar pasar lo que no sirve. El pensamiento crítico es el pensamiento que nos permite esto. Es decir, dejar pasar lo que no sirve. Saber qué red usar. Y si no se desenreda, ¿qué pasa cuando no desenredamos el pensamiento? Lo dijo Julián, se arma la galleta. Hoy uno a veces siente que va por la vida con la galleta en la cabeza, ¿no? Y que además nuestros alumnos, nuestros colegas, la familia, muchas veces sentimos esto de tener la galleta en la cabeza. Es tanta la información que circula, está tan distorsionada, hay tantas voces sin sentido, hay tanta falta de pensamiento crítico que cuando llegamos al aula, por ejemplo, como docentes, decimos, ¿cómo hago para desenredar mi galleta y la de todos los que están ahí para poder avanzar en esa experiencia? Yo creo que el pensamiento crítico es decisivo en este momento, y es decisivo para poder movilizarnos en ese mundo que hay un famoso sociólogo que se dedica al análisis de la información, que se llama Scott Lash, que dice que el 99% de la información y de la comunicación que circula es ruinas, chatarra y basura. Fíjense qué fuerte la expresión, ¿no? Es decir, ruinas porque mucha de la información que circula ya no da ninguna respuesta a la realidad, a la complejidad de la realidad hoy. Está como pieza de museo, como que alguna vez ese saber funcionó, pero ya no funciona y bueno, en un análisis histórico nos puede servir, pero para salir a enfrentar la realidad no. Mucha información es simple, lisa y llanamente basura, ¿no? La que encontramos en las redes, la que encontramos en la televisión, la que circula en la vida cotidiana. Y mucha, él llama chatarra, es información, como hacemos con la chatarra, en el mundo del reciclado, que puede reciclarse en parte, pero está necesitando de nuestro pensamiento crítico
para desenredar la galleta y rescatar lo que realmente tiene sentido. Obviamente que el pensamiento crítico no aparece de la nada, requiere saber preguntarse, qué cosas preguntarse, cómo asignar relevancia, cómo delimitar verdaderamente de qué estamos hablando, es decir, cómo encontrar fuentes válidas, cómo discernir entre valores que están en juego en la información. O sea, una serie de cosas que se supone deberían ser las capacidades que nosotros trabajamos con nuestros alumnos en el aula. Si nosotros vamos avanzando al pensamiento flexible, yo creo que la cuestión se pone todavía más empinada. ¿Por qué? Porque ¿a qué llamamos hoy pensamiento flexible? Fíjense, es un pensamiento abierto, decimos, desestructurado. Nos vienen a pedir a nosotros, que somos en nuestra mayoría docentes, un pensamiento desestructurado cuando toda la vida luchamos para estructurar, ¿eh? En última instancia, la escuela está montada sobre esa idea. Y también vemos en nuestros alumnos o vemos en los jóvenes también estructuras bastante rígidas, pero contrapuestas muchas veces, ¿no?, a la nuestra, ¿no? Cuando uno habla con los hijos y con los alumnos y me dice, vos no entendés nada, ¿no? O sea, el vos no entendés nada, que es una frase lapidaria, es decir, pone esa distancia entre estructuras. Sin embargo, la realidad que hoy nos está interpelando está suponiendo que tenemos flexibilidad para desestructurar sin caer en un mar de relativismo y nada, ¿eh? Esa flexibilidad, que es ir reconstruyendo sentido, ¿no?, encontrando nuevas lógicas, integrando nuevas perspectivas, tiene que ver con algo que también nos dijo hoy Julián. Cada día el río es distinto. No hay 2 días que el río sea igual. El río va cambiando su lecho, va arrastrando materiales, va habiendo más o menos pesca, está a veces totalmente calmo y a veces no está nada calmo. Y hay que tener un hilo fuerte, un hilo conductor, diríamos nosotros, del pensamiento, un hilo fuerte que no se gaste, un hilo que permita realizar nudos resistentes que todos tiren parejo, ¿no? Esta flexibilidad y fortaleza en un hilo conductor probablemente sea la clave de poder avanzar hacia un pensamiento más flexible, que es bastante interesante combinar con la visión del pensamiento crítico que dijimos hoy. Porque en realidad el pensamiento crítico es lo que también nos va dando herramientas de análisis para poder flexibilizar las estructuras mentales y poder ir como progresando hacia una mayor comprensión de la complejidad de la realidad que estamos afrontando. Y por último, el otro atributo que ustedes mismos, ¿no?, que en realidad es todo este proceso, como hoy decía el padre Guillermo, que fue construyendo el Congreso, determinaron que era fundamental como una línea de trabajo. El pensamiento creativo, ¿de qué se trata? Muy vinculado, obviamente, a los 2 pasos anteriores, porque no se puede separar, es un único proceso, son como facetas o caras de la misma moneda. Tiene que ver con la capacidad de encontrar realmente soluciones nuevas a problemas totalmente inéditos que antes no habíamos percibido o afrontado, ¿no? Hoy, Carlos hace un rato lo planteó con mucha claridad. ¿Cómo son las nuevas generaciones? ¿Cómo se está transformando la cultura? ¿Cuánta velocidad de cambio podemos absorber cada uno de nosotros para poder y no perder
la iniciativa, que es la base del pensamiento creativo. O sea, ¿qué es el pensamiento creativo? Poder conservar la iniciativa y la anticipación frente a esta realidad, digamos, tan dinámica y tan compleja. Y esto está implicando, digamos, un verdadero trabajo sobre nosotros mismos, ¿no? Julián, porque a mí me resultó absolutamente sugerente, ¿no?, el mensaje de una persona tan sencilla y tan sabia. Julián nos hablaba hoy de que no sabemos lo que nos depara el día. No sabemos si va a haber pesca o no. No sabemos si va a venir un pez gordo por donde menos pensamos, ¿no? Justamente la incertidumbre es lo que hace que el pescador viva el día a día y salga a afrontar lo que venga. ¿Dónde está su reaseguro? En la red. Su reaseguro está en la resistencia, en la fuerza, en los nudos, en algo que él planteó, que es que la energía circule de nudo a nudo, porque ningún nudo solo y ninguno de nosotros solos hoy puede afrontar la complejidad en la que está inmerso y en la que tiene que cumplir una determinada tarea. Y él también dijo, no solo una mirada negativa, no sabemos qué podemos afrontar, sino no sabemos de dónde viene la oportunidad. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de intervenir y poder avanzar un poquitito en transformar esa realidad? Y yo les quiero pedir, ahora que tratamos de iluminar, es decir, estas tres facetas del pensamiento, que sea realmente profundo y analítico, que sea crítico, que sea flexible y que sea creativo, para ver si ustedes nos cuentan alguna experiencia. Y les quería dejar como idea para analizar estas experiencias que pensemos, si nos vamos de acá, porque estamos hablando de la acción, no estamos hablando de, como decía hoy Javier, un grupo que se junta a conversar eternamente, sino a hacer, a producir impacto, a cambiar algo. Si nosotros pudiéramos pensar en experiencias, ideas o acciones que tengan que ver con el pensamiento crítico, flexible y creativo en casa, en la vida familiar, en el colegio, en nuestra acción comunitaria y en la vida personal más íntima de cada uno. Yo creo que todo este eje, esta línea de acción, tiene sentido si esa línea de acción nos permite incorporar acciones, intervenciones basadas en estas facetas, en este potencial de nuestro pensamiento en cada una de esas situaciones. Como cuando uno pide que ustedes aporten experiencias, cuesta ser el primero que habla. Yo les voy a contar algo que me pasó ayer y pongo la primera intervención, porque me pasó algo bastante fuerte. Entonces, lo quiero contar como, es decir, una experiencia, una vivencia personal de pensamiento crítico, flexible y creativo en la vida personal. Resulta que ayer a la tardecita estaba armando este PowerPoint. En medio del trabajo para armar las imágenes y todo lo que uno con mi edad le cuesta de la tecnología, irrumpe en mi computadora la cara de mi nieta que acababa de nacer a 1700 kilómetros, por eso irrumpió vía camarita, con 1 hora de vida. Bueno, se imaginan lo que es para una abuela, es mi segundo nieto y además los tengo a los dos a 1700 kilómetros. Y no pude estar allá en el nacimiento. Mirando esa cara que realmente me impresionó totalmente, además es la primera nieta mujer, ¿no? Porque el otro tiene 3 años y es un varón. Mirando ese rostro, yo estaba trabajando estas ideas y lo que sentí es
una suerte de compromiso. ¿Cómo hago para que dentro de X años esa personita que me estaba mirando y que tenía 1 hora de vida no piense que la abuela es de otro planeta? O sea, cuánta flexibilidad, cuánta creatividad y cuánto pensamiento crítico, cuánto trabajo con otros, cuánto escuchar jóvenes, hablar con otras personas, uno necesita para no estar dentro de 10 o 15 años totalmente fuera de la realidad y la posibilidad de tener un diálogo significativo. Piensen que hoy todavía no tiene 24 horas, ¿no? O sea, en este momento. Y uno ya siente, como puede sentir cualquier abuela, ¿no?, qué enormidad de desafío. Y evidentemente, si nosotros, y cada uno de nosotros, cada uno en sus circunstancias, no puede pensar, ¿no?, que tiene que trabajar su capacidad, ningún docente, digamos, enseña lo que no es. Porque en realidad nosotros enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos, ¿no? Entonces, realmente no vamos a poder construir en otros el pensamiento crítico, flexible y creativo si no lo trabajamos nosotros, ¿no? Y me parece que, bueno, muchas veces incluso, ¿no?, y los invito a ustedes a contarnos alguna experiencia, es decir, en la vida cotidiana tenemos esa visión, esa vivencia. Bueno, y ahora cedo el micrófono a ver quién se anima a contar algo que le pasó, bien o mal, porque a veces fracasamos completamente en este intento de pensamiento crítico, flexible o creativo. Gracias. Yo quería compartir una experiencia que me pasó ayer con mi hijo. Tengo un hijo de 10 años, ¿no? Y estaba hablando de un compañero de él que es muy talentoso para jugar al fútbol, y él, pensando en la falta de talento que tiene, y yo le decía, bueno, pero vos tenés otros talentos. Entonces me preguntó, claro, ¿y cuáles son mis talentos? Y yo no estaba preparado para esa pregunta, la filtré y me quedé con ese pez que quedó atrapado en la red y empecé a pensar, bueno, y le empecé a nombrar los talentos que creía que tenía. Y entonces me pregunté, ¿y tus talentos cuáles son? Tampoco estaba preparado para esa pregunta y me quedé con ese pez, pero me hizo pensar. Me costó más descubrir la respuesta de mis talentos que la de sus talentos. Pero entonces me quedé pensando cómo la vida cotidiana nos presenta siempre estos desafíos de estar con el sistema reticular bien alerta para filtrar las oportunidades que se nos presentan, que es detectar los intereses, sea en casa o en el colegio, ¿no? Porque cuando logramos atrapar el interés, podemos establecer una conversación mucho más significativa, sea con los hijos o con los alumnos en el colegio, ¿no? Entonces, lo creativo que me pareció en ese momento, además, lo crítico sería atrapar el interés. Y lo creativo, dije, bueno, estaría bueno en la casa generar un espacio en donde podamos hablar de nuestros talentos, dándonos esta información, uno al otro, a ver cuál es el talento que el otro cree que tiene para poder explotarlo. Bueno, simplemente esto. Bueno, muchas gracias, y vamos a tener después, para no extendernos en el tiempo, todo el espacio de las 11:15 a las 12 de preguntas para que también se enriquezca con experiencias. Y ya cerrando, yo creo que ya esto nos quedó claro, porque los tres aludimos a esto, donde uno entiende que pensar para hacer, pensar para intervenir, pensar para transformar, no es una actividad solitaria, no me mete en la burbuja, es una práctica social que crece y se expande a medida en que nosotros nos comunicamos entre nosotros y unimos nuestros esfuerzos y tiramos, como decía Julián, todos parejo, ¿no? Una de las cosas más interesantes que tiene el conocimiento, que cuando se usa, no se consume, crece. Es una cualidad que la diferencia de cualquier otro bien.
Fíjense que Julián también nos dio algunos tips para que esta tarea con el pensamiento, es decir, sea realmente interesante. Escucha. Si no nos escuchamos, lo que planteó recién usted, es decir, si no nos escuchamos a veces ni en nuestra propia casa, respeto, muchas voces, paciencia. A veces cuando uno cree saber mucho, tiene que tener mucha paciencia para esperar los tiempos de los otros y darse cuenta que en realidad no sabe nada, ¿no? Y otros le aportan una gran verdad. Cuidado y cariño. Hoy a mí me llamó la atención esto que planteaba Julián, ¿no? La red, la pesca necesita cuidado y cariño. Cultivar el pensamiento también necesita cuidado y cariño. Cuidado por los vínculos, interés por el otro, porque la tarea es dura. Cuando la tarea es dura, todos nos damos la mano y todos nos ayudamos y todos trabajamos parejo. Y yo no quiero cerrar con la intervención de otra persona que creo que ustedes en la línea de acción habían planteado desarrollar el pensamiento crítico, flexible y creativo en clave de evangelio. Fíjense, cuando trabajamos bien, la red trabaja bien. Todos se conocen, se dan la mano y tiran para el mismo lado. Resulta que Francisco habló un montón. Yo dije, vamos a terminar esta reflexión con algunas palabras. Y me encontré con que tendría que haber tenido media hora más de intervención, porque ha hablado muchísimo del pensamiento crítico. Fíjense lo que nos está diciendo. Es necesario enseñar a pensar críticamente para ofrecer un camino de maduración en valores. A veces nosotros escindimos en el aula. Enseñar a pensar, enseñanza para la comprensión, desarrollo de habilidades intelectuales por un lado, y el mundo de la acción, la vida, el obrar ético, los valores por otro. Francisco nos dice, si no hay discernimiento, no hay maduración en valores. Así que todo lo que trabajamos para desentrañar y mejorar las habilidades de pensamiento van a impactar en la oportunidad para madurar valores. Nos dice una cultura en la que cada uno quiere ser portador de su propia verdad. Es una cultura, es muy difícil que los ciudadanos integren un proyecto común. Hoy Javier hablaba de construir una identidad colectiva a partir de nuestras identidades, de crear algo nuevo, mejor, más profundo. Y nos dice, justamente, teniendo en cuenta esta cuestión del pensamiento creativo y crítico, los peores pecados de los medios son la calumnia, la difamación, pero sobre todo la desinformación. Y en otros párrafos, pero podía haber seguido horas, dice una frase muy fuerte: el pensamiento único mata. Mata la libertad de los pueblos, o sea, es una frase brutal, ¿no? Es decir, sin medias tintas. Bueno, quizás nos tengamos que quedar con esta imagen, la imagen de que el pensamiento es una actividad social, comunitaria. Pensar solos no sirve para nada. Pensar hoy requiere ciertas capacidades, flexibilidad, análisis crítico, capacidad de creación, y requiere que pensemos comunitariamente y que estemos dispuestos a renunciar a lo que más queremos todos en el fondo, que es el pensamiento único. Sería maravilloso, ¿no? Que cada uno en su burbuja parecería que es cero conflicto. Eso no sirve para nada. Muchas gracias.